Y vamos a hablar sobre el tema cansado pero no derrotado. Dígalo conmigo, cansado pero no derrotado. En la vida ordinaria, en nuestra vida común, va a entrar un cansancio, va a entrar algo que nos va a agotar, nos va a cansar. Es normal en nuestra vida humana. Y le voy a contar algo, incluso los hombres más usados por Dios pueden experimentar cansancio. Lo que pasa es que cuando usted ve grandes predicadores en una tarima predicando de gran manera, usted los ve como indestructibles, pero no, son hombres comunes. Son hombres de carne y hueso tal y como cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres de Dios, por fuertes que sean, también se pueden cansar, también pueden tener agotamiento, pueden experimentar cansancio. ¿Y qué es el detalle? Somos humanos y no solo puede llegar el cansancio en nuestras vidas, también puede llegar desánimo. Momentos en que usted los ánimos se le han bajado. Ya no se siente el mismo animoso, ya no se siente el mismo que grita gloria a Dios, aleluya, el mismo que sonríe, el mismo que canta, entra el desánimo. Y continuando mucho y profundizando más en este cansancio, puede hacer que llegue usted a un momento donde ya no desee continuar, donde usted diga, hasta aquí me ayudó Jehová, ya mis fuerzas no me dan, mis fuerzas se me han acabado. Y esto puede entrar, y no solo usted, como se lo digo, puede entrar a predicadores, a enseñadores, a cantantes, a misioneros, a personas que nosotros tenemos en alta estima. A todos nos puede llegar cansancio, desánimo o hasta momentos en los que digamos, ya no puedo continuar. Y lo empezamos a ver como algo extraño. Porque muchas veces predicamos que hay que decir gloria a Dios, aleluya, hay que estar siempre alegres, siempre contentos, pero somos humanos y tarde o temprano el desánimo, el cansancio, el desaliento va a tocar a cada una de nuestras puertas. Mas sin embargo no le quiero predicar sobre el desánimo, no solo le quiero predicar sobre el cansancio, sino también le quiero predicar que hay un Dios que sabe restaurar a su pueblo, amén. Hay un Dios que sabe restaurarte. Estás cansado, estás agotado, estás desanimado, sientes que las fuerzas no te dan para continuar. Hoy le vengo a predicar sobre un Dios que restaura las vidas, amén. Muchas veces, como se lo digo, creemos que los hombres de Dios nunca se cansaron. Creemos que los profetas de los que nos habla la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, de ver tantos milagros, llegamos a creer que tal vez nunca sufrieron cansancio, que nunca sufrieron un desánimo. Mas sin embargo es todo lo contrario. Ellos también vivieron todo este tipo de problemas. Muchas veces pensamos que aquella persona que está llena de fe, que está llena de un propósito, que está llena del Espíritu de Dios, nunca se desanima. Pensamos que el que está lleno de fe nunca llora. Pensamos que el que está lleno de fe nunca sufre miedo. Pensamos que aquellas personas poderosas, usadas por Dios, llegamos a pensar que nunca quieren renunciar. Mas sin embargo, en la vida real, en la vida espiritual, sucede todo lo contrario. Aún siendo una persona llena de fe, usada por Dios, que Dios se manifieste por medio de ti, puede entrar este tipo de situaciones a cada una de nuestras vidas. Porque la Biblia nos muestra una realidad diferente, que nosotros, como le digo, podemos llegar a creer que el desánimo no puede tocar a las puertas de personas muy usadas por Dios. Pero la Biblia nos muestra algo muy diferente. Cuando hablamos del profeta Elías, yo creo que más de algunos ya han escuchado la historia de quién es Elías, de quién fue este profeta. Y para no darle mucha larga, lo podemos dejar como uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento. Uno de los profetas que se dejaban usar por Dios. Tenemos historias donde Elías hizo cosas grandiosas dejándose usar por Dios. Sin embargo, óigalo bien, con todo y lo que Elías vivió, con todo y lo que Elías hizo por medio de la mano de Dios,
hubo un día en el que Elías quiso rendirse. Óigalo, y usted al escuchar las maravillas que Dios hizo por medio de Elías, usted no se da cuenta de esto. Pero hubo un día en que la palabra del Dios, que Dios nos narra, cómo Elías quiso rendirse. Cómo Elías quiso decir, yo ya vi la mano de Dios, pero lo siento, hasta aquí ya Dios me ayudó, yo ya no quiero continuar, yo ya no quiero seguir. Dice la palabra de Dios que prefería morirse en vez de continuar su camino, en vez de continuar el propósito que Dios tenía por medio de él. ¿Y qué es lo más sorprendente? Yo sé que más de alguno en algún momento de depresión, en algún momento de tristeza, ha llegado quizás a decir, Señor, mejor llévame. Pero comúnmente esto sucede en momentos cuando usted tiene una gran deuda detrás de usted. En ese momento usted quisiera morirse, quisiera irse de este mundo, ya no quisiera enfrentar la realidad de su vida. Otro momento tal vez cuando tiene algún gran problema y que solucionar, usted prefiriera morirse en vez de enfrentar ese tipo de situaciones. Porque cuando hay bendiciones nadie se quiere morir. Cuando tienes una buena casa, un buen carro, tienes una buena cuenta bancaria, nadie se quiere morir. Nos queremos morir cuando hay problemas, cuando hay dificultades. En ese momento sí deseáramos la muerte. Pero acontece algo, que en la vida de Elías era todo lo contrario. No tenía nada que ver con que Dios lo había abandonado, no. Lo más sorprendente que el episodio que cuando Elías se quería rendir ocurre después de una de las mayores victorias de su ministerio. Elías venía de ver la mano de Dios. Elías venía de ver cómo Dios se había manifestado por medio de él. Y después de esto, en vez de alegrarse, de tomar ánimos, quería echarlo todo. Quería botar su ministerio. Mejor le dijo a Dios, Señor, mejor mátame, mejor quítame la vida en vez de continuar con lo que estoy viviendo. Antes que lleguemos a Primera Reyes 19, lo que leíamos, Elías había visto milagros extraordinarios en su vida. En el versículo 17 encontramos un episodio donde Elías, después de venir de un arroyo, se encuentra una viuda recogiendo leña. Y le pregunta Elías a la viuda, ¿para qué recoges esta leña? La viuda le dice, es que tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Entonces voy a cocinar lo que tengo y luego me dejaré morir con mi hijo porque ya no hay más. Y Elías le dice, hey, tienes buena idea, recojamos la leña, vas y cocinas, pero lo diferente es que eso no te lo vas a comer tú, me lo voy a comer yo. Y usted, como padre de familia, tal vez le va a parecer raro esto. ¿Cómo es que siendo lo último que tenía para comer, no se lo iba a dar a su hijo, sino a un profeta? Era algo bien extraño porque se iba a quedar sin el último sustento que tenía. Pero ¿sabe qué acontece? La viuda le dice, sí, está bien. Se van para la casa, la viuda comienza a hacer el fuego, la viuda pone el aceite, prepara la harina y cocina. Y al tener el preparativo de la comida, no se lo da a su hijo ni se lo come ella, se lo da al profeta, cuando era lo último que tenía para comer. Pero ¿sabe qué aconteció? El milagro de Dios llegó a la vida de la viuda, porque después de que alimentara el profeta, dice que las tinajas de aceite y las tinajas de harina empezaban a rebalsar de la bendición que Dios había dado a esa vida. Amén. Elías acababa de ver ese milagro. Episodio atrás acababa de vivir el milagro de que la viuda lo alimentara con lo último que ella tenía y Dios multiplicaba lo que en su casa había. Elías vio la multiplicación de la harina y el aceite en la casa de la viuda. Luego de esto se dice que momentos después acontece algo muy inesperado y la hija de la viuda, el hijo de la viuda, muere. El aliento de vida se va del hijo de la viuda. ¿Y sabe qué acontece? Que Elías, usado por Dios, ve el milagro de resurrección en el hijo de la viuda. Ya no solo era el milagro de las tinajas de harina y de aceite, sino que por medio de Dios, por medio del profeta Elías, usado por Dios, se ve un milagro de resurrección. Óigalo, yo no sé cómo usted
¿Qué fe tomara usted luego de ver un milagro de resurrección? Ver un joven muerto y por medio que Dios lo utilice a usted, ver que ese joven se levante. Yo creo que uno ha de tomar una fe extraordinaria. Eso lo vemos en Primera Reyes 17. Luego, cuando continuamos la historia de Elías en Primera Reyes 18, nos encontramos que desafió a 450 profetas de Baal. Y esta historia ya usted la conoce, muy conocida. Él viene y enfrenta a 450 profetas de Baal y se ponen un reto: hagamos que encienda, juntemos leña y que esto encienda. Comienzan los 450 profetas de Baal a rodear, a clamar a Baal: Baal es Dios, y que Baal hiciera descender fuego y encendiera lo que tenían, la leña que tenían en ese momento. ¿Y sabe qué pasó? Pasó el tiempo, pasaron las horas y Baal no respondió. ¿Y sabe qué hacía Elías mientras tanto? Se burlaba: ¡hey! Grítenle más, tal vez Baal está dormido. ¡Hey! Grítenle más, tal vez Baal no los escucha. ¡Hey! Grítenle, tal vez ha salido un momento y por eso no los escucha. Elías empezaba a burlar de que los otros adoradores alobaban. Él les empezaba a decir este tipo de palabras. Muchas veces algunas personas le van a decir a usted: nosotros como cristianos debemos respetar las creencias, los ídolos de los demás. Y aquí encontramos un episodio donde Elías claramente burlándose de los otros. Cuando usted ve, por ejemplo, los católicos que andan con sus muñequitos montados en el lomo, el que no conoce de la Biblia le dice: hay que respetar, cada quien cree lo que quiere. ¿Sabe? Si Elías estuviera aquí se burlara, le dijera: hey, cárguenlo más, tal vez les hace un milagro. Hey, cárguenlo, tal vez les ayuden algo. Porque Elías sabía que lo que adoraban no era el Dios verdadero. Nosotros, ¿sabe por qué estamos firmes en nuestras convicciones? Porque sabemos que al Dios que adoramos es el Dios Todopoderoso. Amén. Mas sin embargo encontramos que Elías les decía: hey, grítenle más. Hey, tal vez ya se durmió. Hey, tal vez no los escucha. ¿Y sabe qué aconteció? Por más que los 450 de Baal oraban, por más que ellos gritaban, por más que clamaban a Baal es Dios, Baal no respondió. Entonces, ¿qué hizo Elías? Cuando le tocó el turno a Elías: hey, hagamos nuestro pucho de leña, hey, rodeémoslo de agua. Algo que no era lógico. Si querían hacer fuego, ¿para qué necesitaba el agua? Pero él quería demostrar que el Dios que él adoraba era el Dios Todopoderoso. Y después que él clamara a Dios, desciende fuego del cielo y enciende lo que tenían en ese momento. Dios responde a la vida de Elías con fuego del cielo. Imagínense, era un milagro sorprendente. Por medio de ese milagro, todo Israel empezó a reconocer que el Dios que adoraba Elías era el Dios verdadero. Ellos reconocían que Jehová era Dios. También encontramos que Elías ve un milagro, que después de mucho tiempo de sequía, empieza a llover. De años de sequía, viene la lluvia. Y entonces, ¿por qué le comento todo esto? Porque usted me va a decir: tal vez se fue un poquito lejos y vamos a ver lo del desánimo. Pero lo que le quiero enseñar es: Elías acababa de vivir estos acontecimientos. Elías acababa de ver cómo la mano de Dios se movía. Entonces, todos en nuestra lógica pensaríamos: entonces Elías está fuerte. Elías acaba de ver a Dios obrar de gran manera. Entonces Elías debe estar lleno de fuerza. Elías debe de estar lleno de fe. Elías debe de tener todos los ánimos del mundo. Pero ¿sabe qué? Después que Elías vio todos estos milagros, entró desánimo a su vida. Es ahí donde nos encontramos que empezó todo lo contrario. En vez de animarse, había visto vasijas vacías llenarse, había visto un joven resucitar, había visto que Dios respondía con fuego, había visto que después de un tiempo de seca regresaba la lluvia. En vez de animarse, Elías entra en desánimo. Elías entra cansado. Elías empieza a desanimarse. Si tiene ahí Primera Reyes 19, acompáñeme siempre en la lectura para que no se me vaya a dormir ahí. Primera Reyes, siempre 19, versículo 2 nos dice: esto ya aconteció luego, recuerde bien el contexto,
Ya los 450 profetas de Baal habían sido muertos por mano de Elías por el milagro que había acontecido. Y dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tal vez aquí lo ve como un trabalengua, pero en pocas palabras lo que le decía era, siendo yo Jezabel, si mañana a esta hora Elías no está muerto como uno de los 450 profetas de Baal, bueno, entonces no estamos, porque la meta de Jezabel era que en menos de un día Elías tenía que estar muerto. Continuemos en el versículo 3. Aquí es Elías el que mira esto y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bersabé, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Entonces centrémonos en esto. Él tuvo miedo y se levantó para salvar su vida. Él dice, viendo pues el peligro. Nosotros resumámoslo y entendámoslo. Elías teniendo miedo de la amenaza que Jezabel estaba haciendo. Elías empezó a tener miedo porque lo iban a matar. Y es bien extraño, porque acababa de enfrentar a los profetas de Baal, y si Dios no le respondía, el que iba a morir era Elías. Acababa de pasar una sentencia igual, pero en este momento, cuando Jezabel le da una sentencia de muerte, Elías tiene miedo. Pero ¿quién era el que tenía miedo? El que acababa de ver los milagros de Dios, el que acababa de ver descender fuego del cielo, el que acababa de ver que volvía la lluvia luego de la sequía, el que acababa de ver un milagro de resurrección. Ese profeta de Dios encontramos que tenía miedo. Todo lo cambió por una amenaza de una mujer, por una amenaza de Jezabel. Elías cayó en miedo. El hombre que había enfrentado a los profetas ahora está huyendo por las palabras de Jezabel. Y es con lo que nos encontramos en la enseñanza. Porque óigalo bien, cuando el cansancio ataca a nuestras vidas, cuando el agotamiento ha tocado a nuestras puertas, cuando estamos agotados, tus problemas parecen más grandes. Cuando estás cansado, tus problemas parecen más grandes. Cuando te sientes cansado, tus enemigos parecen más fuertes, porque tus fuerzas ya no te están dando para más. Las soluciones que te estás esperando para tu vida parecen más lejanas. Y no es porque el problema sea más fuerte, porque el enemigo sea más fuerte o porque la respuesta esté más lejos. Es porque estás cansado. Es porque estás agotado. A Elías lo estaba retando una mujer, era Jezabel. Elías sabía que el Dios que estaba de él era más fuerte, pero Elías estaba agotado. Elías estaba cansado. No podemos asumir en cada una de nuestras vidas que una victoria espiritual te hace invencible. No lo creas de esa manera. Hasta los más grandes pueden llegar a caer por creerse invencibles. Nosotros, cada uno de nosotros, somos seguidores de Dios. El único fuerte y todopoderoso se llama Jesús. Pero nosotros somos seguidores de Él. Somos personas débiles. Somos humanos que nos cansamos. Somos personas que el agotamiento entra a cada una de nuestras vidas. Y por usted más que vea pastores de repente que puedan predicar en estadios, pastores que puedan predicar a muchas personas, personas que puedan ver muchos milagros, no los crea indestructibles. Cada uno de nosotros, todos somos humanos y todos podemos caer en el cansancio, caer en el agotamiento. Cuando usted ve personas de alta estima que fracasan, usted no diga, ¿qué aconteció? Dios lo abandonó. No. Es que cuando el cansancio toca tu puerta, los problemas parecen más grandes. Elías acababa de ver la mano de Dios moverse, y en este momento de la historia que estamos viendo, Elías iba huyendo porque lo iban a matar. Elías iba huyendo porque tenía miedo. Elías tenía temor de la amenaza de Jezabel. Acababa de ver cómo los milagros de Dios se manifestaban, y aún así el miedo tocó a su puerta. En tu vida espiritual, óigalo bien, nunca te confíes
Nunca te creas indestructible. Nunca te creas que no puede pasar un fracaso en tu vida. No, la única manera de que no ocurra un fracaso en tu vida y que el enemigo no te gane la batalla es estar agarrado de la mano de Dios. Amén. Es la única manera. Si empezamos a creer que nosotros por nuestras propias fuerzas y nosotros mismos las cosas nos salen, estás empezando a fracasar. No debemos de dejar de soltarnos de la mano de Dios. Hay momentos en que el alma se cansa. Acompáñenme en el versículo 4. Siempre Isaías 19, versículo 4. Y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Y qué dice después de que estaba debajo de un enebro? Repítalo más fuerte. ¿Qué estaba deseando? El profeta Elías, que acababa de ver los milagros de Dios, estaba deseando morirse. Y óigalo, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Óigalo, por la amenaza de una mujer que le iba a quitar la vida, Elías se fue huyendo, Elías se fue corriendo porque tenía miedo. Y llega al punto de decirle: Señor, mejor quítame la vida, basta ya, mejor quítame de este mundo, ya no resisto más. Elías llegó a un punto donde sintió que ya no podía continuar. Tal vez usted en algún momento de su vida ha llegado a este punto y ha dicho: ¿por qué estoy así? Quizás es un ataque del enemigo, quizás Dios me ha abandonado. No se preocupe, para eso tenemos estos ejemplos en la palabra del Señor, para agarrar ánimos. Porque muchos tal vez hemos podido llegar a este punto de decir: Señor, ya no quiero continuar. Señor, yo ya no puedo más. Ya tal vez todo lo del enemigo, ataques del enemigo, problemas de este mundo o la dificultad cual sea, me ha ganado la batalla y ya no puedo más. Encontramos que Elías son las palabras que tiene. Dice: basta ya. Como quien dice: ya no puedo más, ya tanta carga, ya no resisto, basta ya de tanta carga. No está pidiendo un nuevo milagro, porque en ese momento Elías no dijo: Señor, ata a Jezabel y que ya no venga en contra de mí. No, Elías tuvo que decir: basta ya, no pide un nuevo milagro. Está expresando agotamiento. Como cuando usted tal vez después de un día de trabajo le dicen: tiene que hacer esto más, y usted: no, ya no aguanto. Elías era lo que estaba diciendo: Jehová, basta ya, mejor quítame la vida, mejor mátame, mejor llévame, pero ya no aguanto más lo que estoy pasando. Y no es que Elías había perdido su fe, no es que Elías había perdido, ya no conocía el verdadero Dios. No, lo que había pasado era que había perdido sus fuerzas. Elías estaba cansado, Elías estaba agotado de lo que estaba viviendo. Y es posible que estemos en la iglesia, es posible que estemos amando a Dios, es posible que estemos orando, leyendo su palabra, orando, pero estamos cansados. Es posible que estemos frustrados, es posible que estemos abrumados, es posible que ya tenemos un desgaste emocional dentro de nuestras vidas. El cansancio, óigalo bien, no siempre es falta de fe. Que tú estés cansado no significa que estés falto de fe. Muchas veces es señal de algo que has cargado por demasiado tiempo. Toma el ejemplo del profeta Elías, un gran hombre de Dios. Yo lo veo como un profeta en el cual cada uno de nosotros podemos inspirarnos por las grandes cosas que Dios hizo por medio de él. Pero cuando nos topamos en este punto que Elías estaba deseando morirse, Elías estaba agotado, cansado, abrumado, ya no podía más con lo que estaba cargando en su vida. Acompáñenme en el versículo 5. Versículo 5 siempre del 19. Y dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come.
Entonces él miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿y qué hizo? Y volvió a dormirse. Observe algo muy interesante de cómo Dios comienza a trabajar en Elías. Dios no comenzó corrigiendo a Elías. Dios no le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Por qué estás diciendo esas palabras cuando soy todopoderoso, cuando yo te puedo ayudar? Dios no lo comenzó a tratar de esa manera. Dios permitió que Elías durmiera. No comenzó reprendiéndolo, lo dejó descansar. Primero que hizo, después de que Elías se sacara todo aquello que sentía, dijera, yo ya no puedo continuar, yo ya no puedo más, Dios lo dejó tranquilo y lo dejó que el profeta Elías reposara un momento, que el profeta descansara. Luego, ¿qué hace? Le envía un ángel que toque a Elías. Ese ángel le llevaba alimento y bebida. ¿Qué hace Elías? Comienza a comer, comienza a beber, y luego de eso, ¿qué hace? Vuelve a dormir. Elías estaba cansado. Elías no estaba falto de fe. Elías necesitaba descansar. Dios entendía el agotamiento que Elías estaba viviendo. Y antes de restaurar el espíritu desanimado que Elías tenía, antes de levantar el alma de Elías que estaba quebrantada, Dios empieza a atenderlo físicamente. Empieza a dejar que duerma, empieza a dejar que coma, empieza a dejar que él beba, lo deja que siga durmiendo, porque Dios entendía que Elías no estaba falto de fe, que Elías no estaba atacado por el enemigo. Elías simplemente estaba cansado. Y a veces queremos resolver nosotros todos los problemas y queremos ignorar el agotamiento humano. Pero es que somos humanos, entiéndalo bien, no somos robots, no somos máquinas. Somos humanos y nos podemos cansar. Dios creó nuestro cuerpo y sabe cuando estamos cansados, cuando estamos agotados. Elías lo estaba viviendo. En el versículo 7 nos dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, oigan, aquí es muy importante, porque ya no lo dejó dormir, ya no lo alimentó, ya Elías había descansado y había repuesto las energías que necesitaba. En el versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Ya Elías ya no tenía que descansar, ya no tenía que reponer energías. No, el ángel ahora le dice, levántate y come, porque largo camino te espera. Y yo lo veo como una frase la más bonita que podemos encontrar en este versículo. ¿Qué le estaba diciendo Dios por medio del ángel? Levántate, Jezabel no te va a matar, no tengas miedo, largo camino te espera. Lo que pasa es que cuando leemos en corrido decimos largo camino de espera. Tenía que caminar mucho. Jezabel había prometido que en un día Elías estaría muerto. Y el ángel de Jehová le trae un mensaje positivo a su vida. Lo que Jezabel dijo, que no te importe. Jezabel no te va a matar. Mejor come, agarra ánimos, que largo camino te espera. Amén. ¿Qué le quería decir el ángel de Dios en este mensaje? Elías, no tengas miedo, tu historia no ha terminado aquí. Elías, tu ministerio no ha terminado aquí. Elías, tu propósito no ha terminado aquí. Come, largo camino te espera. Hay muchas cosas por ver, muchos milagros todavía que van a acontecer. Dios no había terminado en la vida de Elías. Y quizás en nuestras vidas podemos decir, ya no puedo más, ya hice suficiente, ya no vale la pena seguir. Pero Dios nos continúa diciendo a la vida de cada uno de nosotros, ánimos, fuerzas, todavía hay camino por seguir. Amén. Aun cuando el cansancio nos pueda atacar, aun cuando el agotamiento, los problemas puedan llegar a cada una de nuestras vidas, Dios nos sigue diciendo, aún hay camino por recorrer. Tomen fuerzas, tomen ánimos, porque Dios no ha terminado en nuestra vida. Vaya al versículo 8, ya con esto vamos a ir finalizando.
Y aquí vamos a ver lo que Elías hizo. Elías acababa de decirle: mátame, quítame la vida, basta ya no lo soporto. Y vamos a ver, después que descansó, comió y volvió a dormir, cómo Dios trabajó en su vida. Versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí tal vez usted lo ve como que simplemente caminó 40 días. No, el milagro de Dios ya había acontecido en la vida de Elías. Porque Jezabel le prometió que el siguiente día lo mataba. Jezabel le prometió que el siguiente día había acabado con la vida de Elías. Pero no te preocupes por las amenazas de este mundo. El Dios que está de nuestro lado es el que tiene el control de nuestras vidas. Amén. El Dios al que nosotros adoramos tiene el control de nuestras vidas. A Elías le dijeron: el siguiente día te matamos. Elías se sintió triste y tuvo miedo. Pero no era que Elías había perdido la fe. Elías estaba cansado. No es que Elías estaba derrotado. Elías estaba agotado. Dios lo dejó que durmiera, lo alimentó. Elías vuelve a dormir, y ya cuando Elías había repuesto su fuerza física, Dios dice: hey, levántate, no hemos terminado, hay mucho por recorrer. Y después que la amenaza de Jezabel era que moría el siguiente día Elías ya no pasaba. Elías caminó 40 días más al monte Horeb. ¿Qué tenía Elías? Elías no estaba derrotado, Elías estaba cansado. ¿Qué puede acontecer en tu vida? Tú dices: yo ya no puedo más, yo los caminos del Señor, yo hasta aquí llego, yo me rindo, ya no puedo más. No estás derrotado, estás cansado. Deja que el Dios Todopoderoso entre a tu vida, que te dé ánimos, que te dé fuerzas, y continúa tu camino, porque la historia no ha terminado, el propósito de Dios no ha terminado, hay mucho camino por recorrer. Amén. Dios no restauró a Elías para que se quedara en el enebro, porque Elías estaba ahí cómodo, ya no quería seguir. No, Dios lo restauró para que continuara con su propósito. Cualquiera hubiese dicho: no, con lo que Elías dijo, dejémoslo hasta ahí, Elías ya no sirve. Mas Dios sabía el profeta que estaba en ese lugar. Solo lo restauró, solo le dio ánimo, le dio fuerzas, y Elías continuó su camino viendo los milagros de Dios en su vida. Entonces no lo olvide, Elías acababa de ver caer fuego del cielo. Elías había visto cómo un joven de muerto volvía a la vida. Elías había visto la gloria de Dios de un sinfín de maneras, y aún así llegó el momento donde quiso rendirse. Llegó el momento donde le dijo: quítame la vida, Señor. Pero Dios no lo abandonó, lo encontró en el desierto, lo alimentó, lo fortaleció y le recordó que el propósito que Dios tenía en su vida aún faltaba mucho por recorrer. La amenaza de Jezabel no era nada, el poder de Dios era el grande. Amén. Las amenazas de este mundo no son nada para tu vida. El poder de Dios es más grande que todo ello. Tal vez tú te puedes ver amenazado, cansado, derrotado por las amenazas de este mundo, pero no se olvide que el Dios al que adoramos es el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso y el que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta mañana. Y probablemente, tal vez alguien se pueda sentir cansado, agotado, decir: ya no puedo más. Que hasta llega el punto de decir: mejor lo abandono todo, yo ya no aguanto más. Y Dios no te va a decir: esfuérzate más, cánsate más. No. Él reconoce cómo tú estás. Lo que Dios te va a decir es: levántate y come, porque después largo camino nos resta. Dios no ha terminado con cada uno de nosotros. Recuerda esa enseñanza también. Dios, el propósito de Él no ha terminado en nuestras vidas. Él quiere continuarse y seguir trabajando con nosotros. Y Dios no va a medir tu valor por un momento de debilidad. No porque en un momento te hayas sentido cansado, Dios te va a dejar hasta ahí. No, Dios quiere seguir obrando en tu vida. Si tú le permites, Él va a seguir obrando. Si tú estás cansado,
pero le permite que Dios sobre en tu vida, Él te va a dar fuerza. Si estás desanimado, Él te va a dar ánimo. Si estás agotado y lo quieres decir, yo ya no puedo más, Dios es el Dios Todopoderoso y te va a decir, aún te resta camino por recorrer. Amén. Cerremos nuestros ojos y digamos,